Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que genial, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Hoy nos vamos a meter en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y, específicamente, en el universo de nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la cosa se pone picante y con mucha tela que cortar. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, sobre todo, a debatir sobre una supuesta explosión de Can Yaman. Sí, escucharon bien, explosión. ¿Y de qué se trata? Pues al parecer nuestro querido Can ha lanzado una crítica, una opinión, bueno, ya lo vamos a ver, sobre el look de Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que la frase que aparentemente usó es bastante directa y contundente: esa no eres tú. OMG. ¿Qué significa esto? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Es cierto todo lo que se rumorea? Acompáñenme y lo descubriremos juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo más candente del mundo de las novelas turcas, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ya saben, es gratis y me ayudan a crecer un montón. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Todo empezó, como suele pasar, en el mundo virtual. Redes sociales, foros, páginas de fans. Por ahí se empezó a correr el rumor de que Can Yaman había expresado una opinión, digamos, no muy favorable sobre el estilo actual de Demet Özdemir. Y la frase era la que se hizo viral y que generó tanto revuelo: esa no eres tú. Imaginen la escena: Can Yaman, el hombre que nos hizo suspirar a todos, aparentemente criticando la imagen de su excompañera de elenco. ¡Bum! Explotó la bomba. ¿Pero cómo llegamos a esto? Asterisco el origen del rumor, un viaje por las redes sociales y la desinformación asterisco. Como bien sabemos, el universo digital es un terreno fértil para la propagación de rumores, noticias falsas y malentendidos. En este caso, la historia de la supuesta crítica de Can Yaman al look de Demet Özdemir no es la excepción. Todo comenzó, como muchas otras veces, en las profundidades de las redes sociales. La chispa inicial, según lo que se ha podido rastrear, parece haber sido una publicación en un foro de fans de Can Yaman. En este foro, alguien habría asegurado haber escuchado a Can hacer el comentario: esa no eres tú, en referencia a una foto reciente de Demet. La fuente, por supuesto, era anónima, lo que ya de por sí debería generar cierta desconfianza. Sin embargo, la noticia corrió como la pólvora. La frase, por su impacto y aparente contundencia, fue lo suficientemente llamativa como para ser replicada en otras plataformas: Instagram, Twitter, Facebook, páginas de noticias de farándula turca y canales de YouTube dedicados al mundo de las telenovelas. La viralización fue casi instantánea. El problema, como suele ocurrir, es que la información se descontextualizó. La supuesta declaración de Can Yaman, separada de un contexto específico, se convirtió en un titular sensacionalista que alimentó la especulación y el debate. El contexto ausente: ¿dónde, cuándo y cómo? Una de las grandes interrogantes que rodean este rumor es la falta de contexto. ¿En qué momento Can Yaman habría hecho este comentario? ¿Dónde? ¿A quién se lo dijo? ¿Fue una conversación privada, una entrevista, una publicación en redes sociales? La ausencia de respuestas a estas preguntas clave dificulta mucho el análisis de la situación. El lugar y el momento si la frase realmente fue pronunciada, es crucial saber dónde y cuándo. ¿Fue en un evento público? ¿En una reunión con amigos? ¿Fue una conversación privada que se filtró? El lugar y el momento podrían arrojar luz sobre la intención de Can Yaman. Si, por ejemplo, el comentario se hizo en una entrevista, la situación podría ser diferente a si se dijo en una conversación informal. El público ¿a quién iba dirigido el comentario? ¿A Demet directamente? ¿A un amigo? ¿A un tercero que luego lo difundió? Conocer al público objetivo podría ayudar a entender el tono y la finalidad del comentario. Si Can le dijo a Demet directamente: esa no eres tú, la situación podría ser vista de manera diferente a si lo comentó con otra persona.
Asterisco 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 la intención asterisco asterisco la frase, esa no eres tú puede tener múltiples interpretaciones. ¿Era una crítica negativa? ¿Una preocupación? ¿Un cumplido disfrazado? Sin un contexto claro, la intención de Kanyaman es difícil de determinar. Podría estar refiriéndose a un cambio en el estilo de Demet, a un cambio en su actitud o personalidad, o simplemente a una percepción personal. La falta de estos elementos esenciales ha alimentado la especulación y ha dificultado que los fans y los medios puedan evaluar la situación con objetividad. Asterisco asterisco el silencio. De los protagonistas, ¿qué hay de cierto en todo esto? Asterisco asterisco. Ante la avalancha de rumores, una de las preguntas más importantes es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kanyaman dijo esas palabras? Y en caso afirmativo, ¿cómo se debe interpretar? Hasta el momento, la respuesta oficial es el silencio. Ni Kanyaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más la intriga y la especulación. Asterisco 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 la falta de confirmación asterisco asterisco no hay ninguna evidencia sólida que confirme que Kanyaman haya dicho la frase, esa no eres tú. No hay vídeos, audios ni declaraciones oficiales que respalden el rumor. Asterisco 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 la falta de desmentida asterisco asterisco tampoco hay una desmentida tajante por parte de Kanyaman. El hecho de que no haya negado la situación, aunque no sea una prueba definitiva, aviva las dudas y alimenta la incertidumbre. Asterisco 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 el silencio de Demet asterisco asterisco Demet Özdemir tampoco ha hecho comentarios sobre el tema. Esto es comprensible, ya que no está obligada a responder a los rumores. Sin embargo, su silencio también contribuye a la especulación. El silencio de ambos actores podría interpretarse de varias maneras. Asterisco 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 evitar la polémica asterisco asterisco podrían estar evitando alimentar la controversia y prefieren no darle importancia a los rumores. Asterisco 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 proteger su privacidad asterisco asterisco podrían no querer exponer su vida privada a los medios y a los fans. Asterisco 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 esperar a que el rumor se desvanezca asterisco asterisco podrían estar esperando a que la noticia pierda fuerza por sí sola. Asterisco 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 actuar en el futuro asterisco asterisco podrían tener planeado emitir una declaración en otro momento. En definitiva, la falta de confirmación o desmentida deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Asterisco asterisco la química inolvidable, Kanyaman y Demet Özdemir en Erkencikus asterisco asterisco. Para entender completamente el revuelo generado por esta supuesta crítica, es esencial recordar la historia de amor televisiva que unió a Kanyaman y Demet Özdemir. Su química en la serie Erkencikus fue simplemente electrizante. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Kan, se convirtió en un fenómeno mundial. Asterisco 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 la conexión en pantalla asterisco asterisco la química entre Kan y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial que enamoró a millones de espectadores. La pasión y el romanticismo de la serie fueron un éxito rotundo. Asterisco 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 el cariño de los fans asterisco asterisco la pareja Kanem se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Los fans estaban obsesionados con su relación y celebraban cada momento de felicidad en la serie. Asterisco 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 rumores de romance en la vida real asterisco asterisco la conexión entre Kan y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó rumores de romance en la vida real. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los fans creían que algo más que amistad existía entre ellos. Asterisco 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 el impacto en la popularidad asterisco asterisco la serie y la química entre los actores dispararon la popularidad de Kanyaman y Demet Özdemir a nivel internacional. Ambos se convirtieron en estrellas con una base de fans enorme y muy leal. El éxito de Erkencikus y el cariño del público hacia Kan y Demet explican por qué cualquier comentario sobre la relación entre ellos, o sobre la imagen de cualquiera de los dos, genera tanto interés y debate. Los fans siempre estarán pendientes de lo que sucede en la vida de sus ídolos. Asterisco asterisco el análisis de la frase, esa no eres tú asterisco asterisco. La frase que desató la polémica, esa no eres tú, es un enigma en sí misma. ¿Qué quiso decir Kanyaman con estas palabras? La interpretación de la frase depende del contexto y de la intención de quien la pronuncia. Asterisco 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 posibles interpretaciones asterisco asterisco.
Crítica al cambio de estilo podría ser una crítica al cambio de estilo de Demet Özdemir. Khan podría estar expresando que no le gusta su nueva imagen, que prefiere su estilo anterior o que considera que no la favorece. Preocupación por su bienestar podría ser una señal de preocupación por Demet. Khan podría estar insinuando que la ve diferente, tal vez menos feliz o menos auténtica, y que está preocupado por su bienestar. Opinión personal podría ser simplemente una opinión personal. Khan podría estar expresando su percepción sobre el cambio de imagen de Demet, sin ninguna intención de ofenderla o criticarla. Nostalgia por el pasado podría ser una expresión de nostalgia por el pasado. Khan podría estar recordando a la Demet que conoció en Erkencikus y lamentando el cambio que ha experimentado. La importancia del contexto para entender la verdadera intención de Khan Yaman, es crucial conocer el contexto en el que pronunció la frase. Sin ese contexto, la interpretación queda abierta a la especulación. El impacto en la imagen pública si la frase es cierta, el impacto en la imagen pública de ambos actores podría ser significativo. La opinión de Khan Yaman sobre Demet, ya sea positiva o negativa, podría influir en la percepción que tienen los fans de ambos. La imagen en el mundo del espectáculo, un factor crucial En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Las celebridades, especialmente las actrices, suelen ser muy cuidadosas con su apariencia. Su look es parte de su trabajo, de su marca personal y, por supuesto, de la imagen que proyectan a sus fans. La importancia del look El look de una celebridad es una herramienta de marketing. Las actrices utilizan su imagen para promocionar sus trabajos, atraer a los fans y generar interés en su carrera. La evolución del estilo Las celebridades suelen experimentar con diferentes looks a lo largo de su carrera. Los cambios de estilo pueden ser una forma de reinventarse, de adaptarse a las tendencias o de expresar su personalidad. El impacto de los comentarios Cualquier comentario sobre la imagen de una celebridad, ya sea positivo o negativo, puede tener un impacto significativo. Los comentarios pueden influir en la percepción que tienen los fans, en las oportunidades de trabajo y en la valoración que hacen de la celebridad. En este contexto, la supuesta crítica de Khan Yaman al look de Demet Özdemir cobra mayor relevancia. Si Khan realmente hizo ese comentario, su opinión podría influir en la percepción que tienen los fans sobre el estilo de Demet. El análisis del estilo de Demet Özdemir, una trayectoria de elegancia y versatilidad Demet Özdemir es una mujer que siempre ha destacado por su belleza, su estilo y su elegancia. A lo largo de su carrera ha experimentado con distintos looks, desde los más naturales y sencillos hasta los más sofisticados y glamurosos. Sus inicios En sus inicios, Demet solía lucir un estilo más natural, con looks casuales y sencillos. Sus peinados eran simples y su maquillaje discreto. La evolución de su estilo Con el paso del tiempo, Demet ha ido evolucionando su estilo. Ha experimentado con diferentes cortes de pelo, colores y peinados. Ha utilizado maquillaje más sofisticado y ha lucido diferentes tipos de ropa. Su versatilidad Demet es una actriz versátil y camaleónica, y su estilo refleja esa versatilidad. Es capaz de lucir un look casual y relajado, como también un look elegante y glamuroso. Su imagen actual En los últimos tiempos, Demet ha experimentado con looks más modernos y atrevidos. Ha lucido cortes de pelo más cortos y colores más vibrantes. Su estilo actual es más sofisticado y audaz. La evolución del estilo de Demet demuestra su capacidad de adaptarse a las tendencias y de reinventarse. Su versatilidad y su elegancia la convierten en una figura admirada y seguida por sus fans. El estilo de Khan Yaman, elegancia y sofisticación Khan Yaman también ha evolucionado mucho en cuanto a su imagen. Ha pasado de ser un actor prometedor a una estrella internacional, y su estilo, sin duda, ha ido acorde a esa evolución. Su imagen en sus inicios En sus primeros trabajos, Khan Yaman lucía un estilo más juvenil y desenfadado.
Su evolución con el paso del tiempo, Khan ha ido adoptando un estilo más elegante y sofisticado. Ha comenzado a utilizar trajes a medida, camisas de alta calidad y accesorios de lujo. Su actual imagen Actualmente, Khan Yaman se caracteriza por su estilo impecable y su elegancia. Siempre luce impecable con un cuidado extremo por los detalles. Un icono de la moda masculina Khan Yaman se ha convertido en un icono de la moda masculina. Su estilo es admirado y seguido por muchos hombres en todo el mundo. El estilo de Khan Yaman es una combinación de elegancia, sofisticación y buen gusto. Su imagen refleja su éxito y su proyección internacional. Interpretando la supuesta crítica, ¿qué hay detrás de esa no eres tú? Si aceptamos la hipótesis de que Khan Yaman realmente pronunció la frase, esa no eres tú, ¿cómo podemos interpretarla? ¿Qué quiso decir? Aquí algunas posibilidades. Una crítica al cambio físico Tal vez Khan no está conforme con el cambio físico de Demet. Puede que no le guste su nuevo corte de pelo, su estilo de vestir o los cambios que ha hecho en su apariencia. Una crítica al cambio personal Quizá Khan percibe un cambio en la personalidad de Demet, en su forma de ser, en su actitud. Puede que sienta que Demet ya no es la misma persona que conoció en el set de Erkencikus. Un reflejo de sus sentimientos Puede que Khan aún sienta algo por Demet y que su comentario sea una forma de expresar sus sentimientos, ya sea nostalgia, cariño o incluso celos. Una simple opinión podría ser simplemente su opinión personal. Es posible que Khan no esté de acuerdo con las decisiones que ha tomado Demet sobre su imagen, sin ninguna intención de hacerle daño. Una mala interpretación Es posible que la frase haya sido malinterpretada. Quizás Khan no estaba criticando a Demet, sino que estaba expresando su sorpresa por su cambio, o simplemente estaba haciendo un comentario trivial. La clave para entender la frase está en el contexto y en la intención de Khan Yaman. Sin esa información, solo podemos especular. La importancia de la privacidad y el respeto En medio de toda esta polémica, es importante recordar la importancia de la privacidad y el respeto por las decisiones de los demás. Khan Yaman y Demet Özdemir son personas públicas, pero eso no significa que deban ser juzgados o criticados por sus decisiones personales. El derecho a la privacidad Todos tenemos derecho a la privacidad, incluso las celebridades. Debemos respetar las decisiones de Khan Yaman y Demet Özdemir, y no invadir su vida personal con comentarios o especulaciones. Evitar los juicios acelerados Es importante evitar los juicios apresurados y no sacar conclusiones sin tener toda la información. Debemos ser críticos y analizar la situación con objetividad. Respetar las diferencias Todos tenemos diferentes gustos y opiniones. Debemos respetar las diferencias y evitar los ataques personales. El derecho a la libertad de expresión Khan Yaman tiene derecho a expresar su opinión, siempre y cuando lo haga con respeto y sin dañar a nadie. La responsabilidad de las redes sociales Debemos ser responsables con lo que publicamos y compartimos en las redes sociales. Debemos evitar la propagación de rumores falsos o malintencionados. En definitiva, la supuesta crítica de Khan Yaman al look de Demet Özdemir es un tema delicado que requiere respeto y prudencia. El papel de los fans, entre la curiosidad y el respeto Los fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, como es natural, sienten curiosidad por lo que ocurre en la vida de sus ídolos. Sin embargo, es importante que la curiosidad no se convierta en invasión. Apoyo incondicional Los fans deben apoyar a Khan Yaman y Demet Özdemir en sus decisiones, sin juzgarlos o criticarlos. Curiosidad saludable Es normal sentir curiosidad por la vida de los famosos, pero debemos ser respetuosos y evitar la especulación, o la intromisión. Análisis crítico Los fans pueden analizar la situación, pero deben hacerlo con objetividad y evitando los juicios precipitados.
Asterisco 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 evitar la toxicidad asterisco asterisco es importante evitar los comentarios tóxicos y las peleas en las redes sociales. Debemos ser respetuosos y mantener un ambiente de cordialidad. El papel de los fans es apoyar a sus ídolos, celebrar sus logros y demostrarles cariño y respeto. Asterisco asterisco las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados, informados y compartir nuestras opiniones. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, el chisme y a veces la desinformación. Asterisco 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 la importancia de la verificación asterisco asterisco es fundamental verificar la información que encontramos en las redes sociales. Debemos buscar fuentes confiables y evitar creer todo lo que leemos. Asterisco 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 el peligro de la desinformación asterisco asterisco la desinformación puede tener consecuencias negativas. Debemos ser críticos y no dejarnos engañar por rumores falsos o malintencionados. Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales tienen un gran poder. Debemos utilizarlas con responsabilidad y evitar la difusión de contenido dañino o perjudicial. Asterisco 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 la importancia de la educación asterisco asterisco debemos educarnos sobre el uso responsable de las redes sociales. Debemos aprender a identificar la información falsa y a proteger nuestra privacidad. En definitiva, las redes sociales son una herramienta poderosa, pero debemos utilizarlas con precaución y responsabilidad. Asterisco asterisco conclusión, el misterio continúa asterisco asterisco. En definitiva, la supuesta crítica de Khan Yaman al look de The Method Man ha generado un gran revuelo y ha reavivado el interés de los fans por ambos actores. Sin embargo, la falta de confirmación oficial y la ausencia de contexto dejan la puerta abierta a múltiples interpretaciones. El misterio sobre lo que realmente pasó continúa. La frase "esa no eres tú" sigue resonando en el mundo virtual, generando especulaciones y debates. Como fans, es natural sentir curiosidad y querer saber más. Queremos saber qué piensa Khan, qué siente Demet, qué hay detrás de todo esto. Sin embargo, es importante recordar la importancia del respeto y la privacidad. Asterisco asterisco mi opinión es asterisco asterisco. Asterisco asterisco a ti, ¿qué te parece? Asterisco asterisco. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.